Este espacio busca contribuir con aportes y experiencias para el crecimiento personal. El aporte de hoy será prevención en las adicciones, a cargo de la psicóloga Eva Sánchez. Prevenir conductas adictivas es un esfuerzo que genera bienestar personal, familiar y social. Hola a todos, un gusto a través de este espacio compartir experiencias y aportes que contribuyen a nuestro crecimiento personal. Hoy tengo el gusto de presentar a una colega, psicóloga y una gran amiga, Eva Sánchez, con quien hablaremos sobre un tema muy importante: cómo prevenir las adicciones. Hola Eva, bienvenida, un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto también para mí participar de este conversatorio contigo y sobre todo de un tema que tiene tanta trascendencia social, tanta importancia entre nosotros, tan vigente. Gracias por la invitación. Excelente, gracias también a ti por participar. Cuéntanos, Eva, ¿qué se entiende por adicción y cómo surgen estas? Ujú. Bueno, pudiera contar yo un poco de mi experiencia laboral, porque me dedico a trabajar en tratamientos, ¿no? De tipo internamiento, pero no es la única modalidad que existe en adicciones con varones, con mujeres, durante ya varios años. De todo ello, por ejemplo, puedo rescatar algunas cositas que te puedo compartir. Según el concepto del cual tendríamos que hablar, básicamente es el concepto que tiene la Organización Mundial de la Salud sobre lo que son las adicciones. Y ellos definen que una adicción viene a ser una enfermedad física y psicoemocional, o sea, con consecuencias en la psiquis, con consecuencias en las emociones que crean una dependencia, ¿no? O una necesidad muy urgente a consumir sustancias, a realizar cierto tipo de actividad, sea cual sea, y también la dependencia a las relaciones, a cierto tipo de relaciones, por ejemplo, parejas, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso básicamente viene a ser una adicción. Ok, ok. ¿Y cómo van surgiendo estas adicciones de diferente tipo en las personas? Ujú. Bueno, según los especialistas, las tantas investigaciones que hay en esto y la experiencia profesional de mucha gente que lleva años, ¿no?, en esto, refieren que existen muchos factores. En verdad, las adicciones no surgen por un solo factor. Uno de ellos pudiera ser el factor hereditario, por ejemplo, ¿no? Hereditario, ¿por qué? Porque las preferencias, por ejemplo, podemos heredarlas de algún familiar, ¿no? Las preferencias en conductas de riesgo también. Habría que tomar en cuenta eso, las preferencias del consumo a las drogas. No hay que olvidar que las neuronas transmiten información de generación a generación y eso justamente es la base de nuestra herencia como especie de ser humano. Entonces hay muchos estudiosos que llegan ya a la conclusión de que hay ciertas conductas que son heredadas, ¿no? No todas, pero sí ciertas conductas, por lo menos la predisposición a realizar. Y no olvidemos pues también que las drogas, por ejemplo, químicas o la actividad ya realizada como adicción puede causar una neuroadaptación, o sea que si la neurona actuaba básicamente de cualquier ser humano de un estilo, con la intervención o interferencia de la droga, pues cambia ese estilo de actuar. Entonces cuando se engendra un hijo también un poco se hereda esa predisposición para varios casos, no todos, ¿no? Ujú. Interesante, Eva. Si podríamos definir algunas características de una personalidad que está con adicciones de diferente tipo, ¿qué diríamos? ¿Qué características nos puede hacer ver que se está desarrollando una conducta adictiva? Bueno, si bien es cierto el consumo de drogas o de actividades que llegan a la adicción es un grave problema de salud que hay que atender inmediatamente, ¿no? Es el problema urgente que atender. El riesgo también implica en las características, en los rasgos de personalidad.
¿no? De la persona que ya está tratándose, de que ya está superando su cuadro. Entonces, esas características son las que también debieran modificarse para no volver, ¿no?, a recaer. Por eso es que se dice, cuando una persona se va a desintoxicar a un lugar, la desintoxicación no es suficiente medida. Posiblemente es una medida de urgencia para evitar que la persona se muera, ¿no?, de una sobredosis, o que te reinserte a la familia o la familia no termine abandonándolo. Pero la idea es cambiar la serie de características propias de un estilo de vida en el cual la persona ya aprendió, ¿no?, a varias cosas. Por ejemplo, le pudiera decir las conductas de riesgo. Las personas que consumen drogas tienden a tener conductas de riesgo, a arriesgarse más de la cuenta. Hay un riesgo de cierto porcentaje, pues, que todos tenemos que asumir para surgir, para emprender proyectos, pero ya el riesgo innecesario, ¿no? Otra conducta es que tienden a volverse agresivos verbalmente, ¿no? A veces físicamente. Agresivos no solamente con las personas más cercanas, con personas extrañas, consigo mismos inclusive. Suelen ser personas inmediatistas, o sea, quieren la satisfacción ya, ¿no? Y tienen muchos problemas para enfrentar la vida. Por tanto, una de las características también muy notorias en ellos es la evasión. Son muy evasivos ante los problemas y justifican sus errores, ¿no?, de una u otra manera, pero no queriendo ver la realidad. Así también, ya en el ver el historial del desarrollo de vida de las personas, tienen la característica de haberse detenido en su desarrollo más o menos a la edad de inicio del consumo de drogas, ¿no? Entonces, se ve un desfase en el desarrollo en relación a la edad cronológica de esa persona, ¿no? Y la otra característica que suele ser desconcertante para la familia o la gente que tiene expectativas de que ellos mejoren, es que esa conducta los hace migrar de una dependencia a otra. Entonces, vemos gente que supera la adicción a la marihuana y de pronto después en el tiempo se está metiendo adicción a pareja y a otras adicciones más, ¿no? Es una característica que los hace migrar cuando no cambian el componente personalidad, ¿no? Definitivamente, con todo esto pudiera decir que las personas que sufren de adicción son personas que utilizan inadecuadamente todos los recursos y cualquier recurso, ¿no?, que tienen en la vida. Por eso es que existen diferentes tipos de adicciones, ¿no? Las más comunes, pudiera decir, pues las adicciones a la marihuana, la cocaína, que está tan en sociedad, presente en la vida de niños, de gente que tiene inicios de edad de consumo de 11 años de edad, ¿no? Ese es el promedio. El alcohol, que es una droga socialmente aceptada, pero igual existe mucho problema de alcoholismo. He podido ver un poquito más en mujeres que en hombres, ¿no? Las adicciones a fármacos también se dan en mujeres, también presente en varios hombres con la mezcla de drogas, de fármacos. Las adicciones de los videojuegos, que es un videojuego, pues adicciones infantiles, ya estamos hablando de edades muy tempranas. La adicción del tabaco, que si bien es cierto con todos los programas sociales se está controlando, pero las nuevas adicciones, pues, ¿no?, al cigarro electrónico y al uso de ingredientes que hacen muy atractivo el consumo del cigarro electrónico, sobre todo para niños, por los saborizantes que contienen, y para mujeres. Y las dependencias emocionales, pues, ¿no?, a la pareja, a la mamá. Por ahí viene a quejarse la pareja: ay no, ¿cómo es posible que se prende de la mamá y me desplaza? Son en realidad esas las adicciones más comunes. Ok, muy interesante. Cuéntame, acá hay algo que creo muy importante para conocer. ¿Qué hacer? ¿Cómo prevenir que se llegue a cuadros de adicción de las personas? ¿Qué recomendaciones nos das para trabajar eso, la prevención? Bueno, si hablamos de prevenir, hablamos del problema de fondo, de dónde surge, que es mayormente desde el núcleo familiar, ¿no? Entonces,
sería importante que las autoridades de la familia, por ejemplo, los padres, dependiendo del tipo de familia, pues a veces vemos pues, que hay familias en donde mamita trabaja y la autoridad es la abuelita, ¿no? A veces es nuestra gran ayuda, la empleada del hogar que nos ayuda con nuestros hijos. Entonces, lo importante es que sean quienes sean esas autoridades, puedan asumir su rol responsablemente, dando el ejemplo a los más jovencitos, porque los más jovencitos son gente inexperta en la vida, no son gente no capaz de entender la realidad, no, sino son inexpertos, entonces ellos aprenden con el ejemplo, ¿no? Segundo aspecto a considerar, bueno, proteger, enseñarles a protegerse, ¿no? No solo pretender que uno los va a proteger, sino que ellos vayan desarrollando habilidades para poder alejarse del peligro, conocer a los amiguitos, las verdaderas intenciones de las personas, ayudarlos a comprender la vida y no ignorarlos y no necesariamente sobrecastigarlos o descalificarlos por su ignorancia, porque pues todos nacemos ignorantes, ¿no? Entonces hay que comprender la ignorancia del niño y más bien poder guiarlo. Así también utilizar estrategias. Por ejemplo, sé que la Organización Mundial de Salud recomienda que es importante frustrar al niño en su crianza, pero frustrar de manera sana, en algún aspecto que no lo lastime, ¿no? Por ejemplo, enseñarle a que ahorita puede tener un chocolatito, pero mejor primero que almuerce, ¿no? Y que después se lo coma el chocolatito. Entonces, no se va a morir si deja de comer el chocolatito ahorita, pero sí le va a enseñar a él a esperar, ¿no? Y ese esperar lo va a volver una persona que va a poder manejar sus postergaciones, y cuando se tenga que frustrar en la vida, no va a reventar a evadir las cosas, sino va a manejarlas. Después también, muy importante, guiarlos en el cumplimiento de horarios, que es algo que ahora encima, como estamos todos en casa por lo del COVID, los papás están manejando un poquito más, ¿no? También en ayudarlos a escoger actividades que los desestresen, ¿no? Y eso es todo un reto. Tengo un paciente, un señor que me dice, no sé qué hacer con mis hijos porque están saltando encima del parque, porque no pueden salir al parque. Entonces, pero hay que entender pues que los niños tienen tantas energías que los adultos tendrían que generar un espacio de diversión adecuado a su seguridad de ellos, porque ellos necesitan desestresarse también. Además de ello, pues instruirlos a ellos y no esperar que solamente se haga en los colegios, ¿no? Sobre los daños que causan las adicciones, informarse los verdaderos daños y no tapar las cosas y pasar por alto los grandes daños que han sufrido otras personas. Más bien son un ejemplo de lo que podemos nosotros tomar en cuenta para evitar que suceda en nuestras familias, ¿no? Otro aspecto más importante es que también los padres puedan resolver sus problemas personales, porque a veces pasa eso, ¿no? Una persona inconforme con sus problemas personales proyecta esos problemas en las personas más cercanas y a veces son los hijos. Entonces se crea falta de comunicación y heridas en una situación que se pudiera evitar, porque si nosotros queremos resolver nuestros problemas como adultos, vamos a intentar, y de tanto intentar posiblemente sí, pues, ¿no? Sí encontremos soluciones. Y lo otro es el factor familia, ¿no? Crear la conciencia ya a nivel de familia, cómo es que la familia es un factor de protección para el pequeño. Entonces ahí todos están comprometidos, no solamente pues decir, es mi hijo, mi hija, yo sé lo que hago y no se metan, ¿no? Es todo, la opinión de la tía, el tío, todo aquel que pueda colaborar. Excelente. Es tan importante trabajar en la prevención porque podemos evitar realmente grandes situaciones difíciles y sobre todo de mucho dolor. Evita, entre las cosas que podríamos decir, si hay personas que están atravesando ya esta situación, ¿cómo se trabaja la intervención? ¿Qué tendrían que hacer? Bueno, si hablamos de intervención, ya estamos hablando de un problema, ¿no? En la familia, en la persona. Entonces, mayormente las soluciones que se dan son soluciones que tienen que ver con la intervención de varios agentes sociales, personas conocedoras del tema, o sea, un enfoque multidisciplinario, ¿no? Yo como psicóloga pudiera
decir que la psicología es lo máximo para esto, pero soy sincera en decir que no es así, ¿no? Que el responsable ejercicio de la carrera implica que uno sepa y conozca sus limitaciones. Entonces, el problema empieza muchas veces a ser detectado por los profesores. Entonces, son los primeros que intervienen observando, dando un informe a los padres de familia. Los padres pueden buscar mayor información a través de los profesores, cuál es la observación que ellos tienen, ¿no? Una mirada de fuera de casa a veces ayuda a detectar ciertos datos que uno no logra ver. La siguiente intervención muchas veces es un buen descarte y evaluación psiquiátrica porque los psiquiatras manejan, ¿no? Esa parte a través de medicación, el trastorno del ánimo, el manejo de la impulsividad, los trastornos de sueño, pero ojo que siempre pues guiados por un psiquiatra, un médico calificado. No es bueno la automedicación ni aplicar el hecho de que si por ahí una pastillita le cayó bien a alguien también copiarla. No, otro profesional no es el calificado para sugerir medicación más que el psiquiatra. El siguiente paso, el psicólogo, porque los psicólogos pues abordamos los cambios de conducta desde los cambios de hábitos. Entonces, si nosotros dejamos esta intervención en el manejo de medicina, solamente podemos conseguir un cambio químico. Entonces, ¿qué pasa cuando se retira la medicación? De repente puede ser que la persona vuelva con las conductas que no lo ayudan a funcionar. Entonces, es bueno una psicoterapia, ¿no? Un psicólogo acompañando esta situación. También hay profesionales psiquiatras que han seguido especialidad en esto. Si es que encontráramos un problema de base a nivel ya del sistema nervioso, ¿por qué no un descarte del neurólogo? El neurólogo también puede dar muy buenas opiniones, también hay profesionales psiquiatras con especialidad en neurología, en fin, hay felizmente mucha disponibilidad de profesionales. El aspecto ya para personas que estén mucho más afectadas por este problema, el acompañamiento de enfermería es otro acompañamiento también que se suele tener en cuenta por lo que es la supervisión de las medicaciones, las dosis, el autocuidado, ¿no? El orden que puede guardar la persona, todo lo va haciendo un poco más hábil, más ordenado. Y bueno, para las personas mucho más desprotegidas socialmente, la asistencia social es otro profesional que también interviene para alejar a las personas de ámbitos nocivos, ¿no? Que puedan o reforzar el estado negativo de la adicción o enseñarle, ¿no? A mayores conductas de riesgo. Esos son los principales profesionales que intervienen en este problema. Excelente, Eva, muchísimas gracias. Gracias por este gran aporte que nos ayuda a trabajar especialmente en la prevención. Es muy importante la prevención, la tengamos siempre porque nos ayudará a evitar situaciones tan difíciles como las conductas adictivas. Gracias, Eva, un gusto tenerte en este espacio. Hasta una nueva oportunidad. Gracias a ti, muchas gracias y suerte. Saludos a todos, nos vemos.